¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. En América Latina, y particularmente en Venezuela, ha surgido un intenso debate sobre la política y el papel de los medios, así como sobre la democratización de la comunicación. Uno de los temas principales ha sido el debate sobre los medios de comunicación como actores políticos y no como actores de mediación. Pero, ¿cuál es el papel del periodismo en sociedades muy polarizadas, con una intensa confrontación política? ¿Cuáles son los límites del rol político de los periodistas? ¿Cómo resolver el dilema entre pluralismo y la lucha por la hegemonía? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Schemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Vladimir Villegas, periodista, analista político, diputado del Congreso Nacional, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, embajador en Brasil y México, vicecanciller para Asia y Medio Oriente, presidente de Venezolana de Televisión y es hoy conductor del programa Vladimir a la Una, programa número 1 de entrevistas y periodismo de la televisión venezolana. Bueno, Vladimir, bienvenido. Gracias, Oscar. Gracias por invitarme al programa Análisis Situacional. En esta época el periodismo es parte del debate, es parte de la agenda pública. No hay que negar que el periodismo y los medios de comunicación tienen una influencia determinante sobre la opinión pública, sobre el comportamiento, sobre las ideas de los ciudadanos. Pero ¿hasta qué punto o cuál es el límite del periodismo y de la militancia política? Sobre todo en un país como Venezuela, tan polarizado. ¿Hasta dónde puede llegar el periodismo? Bueno, aquí tenemos, digamos, dos modelos que evidenciaron la confrontación política y el uso de los medios como herramientas en ese campo. La vieja Globovisión, como tú lo has dicho, y Venezolana de Televisión, digamos, dos partidos políticos con cámara en momentos muy críticos, sobre todo en el año 2002, en esos años 2002, 2004, 2005. No solamente estos medios, sino que en general los medios perdieron su rol y comenzaron a actuar como sustitutos de los actores políticos. Eso tiene que ver mucho, Oscar, la génesis de esto tiene que ver con la derrota del bipartidismo. Quizás el liderazgo político quedó tan afectado, el liderazgo político de la vieja época quedó tan afectado que, bueno, comenzaron a surgir sustitutos temporales, bateadores emergentes, y entre ellos, por supuesto, los llamados opinadores de oficio, entre los que me cuento, y tú también eres un opinador de oficio, y los periodistas también. Entonces se produjo una especie de desdibujamiento del rol del periodista. ¿Cuál debería ser el rol del periodista? Bueno, mira, el rol en una sociedad normal debería ser el de informar, mediar. el de mediar, sobre todo el de informar y aproximarse de manera ética a los hechos. Esto quiere decir no ocultar ningún elemento esencial de los hechos y, bueno, separar debidamente lo que es la opinión de la información. La opinión tiene que estar claramente separada de los hechos, basado en aquella máxima. Los hechos son los hechos, la opinión es libre. O sea, yo creo que el periodista tiene derecho a opinar y, de hecho, bueno, todos tenemos una opinión política. ¿Y cómo imaginarse un periodista que no tenga una opinión política? Eso es imposible. Pero al realizar periodismo, ¿dónde queda la opinión política? Bueno, debería quedar separada, Oscar. Con periodistas que prácticamente quieren decidir la política de los partidos. Eso es verdad. Eso es verdad. El periodista tiene derecho a ser activista político. Yo no le niego ese derecho al periodista. Lo que tiene que hacer es que en su trabajo, por ejemplo, sobre todo cuando se trata de cubrir una información, él tiene que separar los deseos de las realidades. ¿A qué me refiero? Tú no puedes minimizar un hecho que es esencial ni maximizar un hecho que no lo es. Es decir, o desvirtuarlo, distorsionarlo. Tiene que haber una aproximación, digamos, desde el profesionalismo a un hecho. Yo, por ejemplo, conocí reporteros, cuando fui reportero y también era activista de izquierda, pues yo conocí reporteros de Acción Democrática, Lirio Bolívar, un excelente reportero. Por ejemplo, conocí reporteros de COPEI, reporteros del MAS. ¿Cómo ejercían el periodismo? Bueno, mira, hacían su cobertura, por supuesto, desde su visión subjetiva, porque siempre lo hay, pero desde el punto de vista de su trabajo profesional, era un trabajo, a mi modo de ver, impecable, ¿no? Desde el punto de vista de que no hacían de activista de partido.
¿Cómo evitar? Sin que de vez en cuando ¿cómo no se evitar- dejara que se colara algo. Bueno, puede ser, pero en general su trabajo así lo era, ¿Cómo ¿no? evitar que el periodista se convierta en un dirigente político? ¿Cómo asegurar ciertos niveles de objetividad y pluralismo en el periodismo? Pero me respondes cuando regresemos a los comerciales, por favor. ¿Cómo no? Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Vladimir, ¿cómo evitar que un periodista ejerza el periodismo como dirigente político? Bueno, mira, esa es una frontera en una sociedad como la nuestra difícil de delimitar en algunos casos, porque el periodista también es ser humano, el periodista Ciudadano. siente y tiene inclinaciones políticas, tiene un pensamiento, tiene quizás una visión ideológica, tiene una postura religiosa. Mira, por ejemplo, Pero eso es cierto. Ahora, pero las desviaciones, las Ajá. deformaciones en el ejercicio del periodismo. Bueno, A eso es que me refiero, porque evidentemente un periodista tiene posición, tiene una visión del país, de alguna manera milita en una concepción de la sociedad y del mundo. Pero ¿cómo evitar los excesos, las desviaciones, las distorsiones? Bueno, mira, aquí en Venezuela, como vivimos un proceso en el cual las instituciones en general no han cumplido con su rol, tenemos un proceso de desinstitucionalización del país. Bueno, el periodismo, que es una institución también, Forman parte de sufre eso. esa misma situación. Es decir, aquí hay una ¿Cómo especie evitar? de distorsión de roles en Mm. nuestra sociedad, ¿verdad? Tenemos distorsión de roles. ¿A qué Entonces, se debe? claro, ¿Por qué tú crees? Porque hay una confrontación de fondo entre dos visiones. bueno, por supuesto que la hay y por supuesto que los medios también tienen posiciones. O sea, tú no puedes hablar de un periodismo incontaminado. Eso no lo vas a Claro, encontrar claro. en ninguna parte En del ninguna mundo. parte del En ninguna mundo. parte del mundo. Todo En lo el caso de contrario. Venezuela está Todo lo muy contrario. marcado por el conflicto político. Entonces, claro, el periodista, por ejemplo, un periodista que ha sido víctima de atropellos por la policía, por decirte, por ejemplo, un periodista que no le han permitido acceso Que haya sido a víctima de la un- inseguridad, a por un- ejemplo. También, o un periodista que haya sido víctima de un abuso policial, o que no le permitieron acceso a una fuente, o que le arrancaron la cámara y de repente está entrevistando a un vocero y ese vocero le dice que en Venezuela no ocurre ninguna agresión a la libertad de expresión, obviamente que ese periodista tiene una postura personal porque ha vivido su experiencia. O por ejemplo, el periodista ve una realidad social y un funcionario dice, no, en Venezuela no hay hambre, o en Ahora, Venezuela no ¿tú hay... viviste la época en que los medios de comunicación se convirtieron en partidos políticos? Sí, como no, tanto los del oficialismo como los de y- los medios privados. Y dirigías ¿cómo no? un medio de comunicación. Claro, y nos tocó dar una pelea en ese sentido. Fíjate, en ese incluso, momento, ¿qué experiencia? fíjate, una experiencia interesante. Yo me recuerdo una oportunidad en una entrevista que a mí me hicieron para el Diario Nacional que me hizo Milagro Socorro. Recuerdo muy bien esta experiencia, ¿no? Y entonces yo le decía a ella, mira, no se le puede pedir equilibrio exclusivamente a Venezolana de Televisión. El titular que ella colocó fue, no se le puede pedir equilibrio a Venezolana de Televisión. Entonces, claro, yo tuve que enviar una carta, Claro. de eso hay testimonio, eso está allí, una carta a Miguel Enrique Otero, explicando, porque luego de esa titular, por supuesto que a mí me quedó ese remoquete, pues, de que yo no quería que se le pidiera equilibrio a BTV. Todos los medios deben equilibrarse. Ahora, yo siento que en general, en Venezuela ha habido un proceso en el cual los medios privados, salvo algunas excepciones, pero la mayoría de los medios privados han intentado al menos regresar a su rol fundamental. Aquí está el caso de Globovisión, el mejor ejemplo, mira. Es el un mejor canal ejemplo. donde sí, nos sí. vemos todos, más allá del eslogan, un canal donde tú encuentras una postura, donde, bueno, los periodistas hacen las preguntas que tienen que hacer, Sí, sí. donde se abordan los temas esenciales de nuestra sociedad y se hace desde una postura profesional. Claro, obviamente hay periodistas que tienen una inclinación política. Claro. Yo, por ejemplo, yo no soy quizás el mejor ejemplo porque yo he sido activista político. Ahora, yo llegué a la política primero que el periodismo. Yo llegué a la política en mi hogar. No, y tú mantienes ¿verdad? un programa Y bueno, plural. claro, y con también todas las tengo versiones. posturas políticas porque sería engañar a la gente y engañarme a mí mismo. Ahora, lo que yo sí veo es que hay muchos colegas que tienen esa misma postura política, pero no la asumen. Entonces, pretenden ser equilibrados cuando efectivamente el equilibrio es una cosa que primero es muy difícil de llevar. A veces yo mismo me trabo con los Ahora, invitados. ¿no? esto no es resultado del comportamiento de las élites que fueron desplazadas del poder, que en ese momento usaron las instituciones para subvertir, para conspirar contra el gobierno establecido. Y el gobierno tuvo que defenderse también controlando las instituciones.
o influyendo en las instituciones. Si el gobierno del presidente Chávez no controla las Fuerzas Armadas, el Tribunal Supremo, el Parlamento, lo hubieran tumbado. Porque había una línea claramente insurreccional. Ese es un tema muy grueso, ahora, Oscar, porque sí, fíjate. Ahora, ¿cómo superar eso? Claro, es un proceso que ese es un ejemplo, pero ese ejemplo tendría que ir acompañado del otro ejemplo, ¿ves? Porque, por ejemplo, también se planteó en Venezuela el tema de la hegemonía comunicacional. Entonces, desde el gobierno, un ministro, Andrés Izarra, planteó la tesis de la hegemonía comunicacional que ya venían dando antes de que se hiciera formal como planteamiento. Entonces, pero para terminarte la idea, entonces fíjate, Oscar, ¿eso qué implica? Bueno, precisamente en el caso de los medios privados, muchos medios quisieron, a través de algunos programas, imponer su línea, incluso muchos directores de medios. ¿Cómo reacciona BTV? Bueno, en el momento que tú BTV reacciona en aquel momento obviamente como un medio del Estado y por supuesto con una visión política, porque era parte de la confrontación y los medios jugaron un rol de confrontación. El problema es que yo veo, el problema que yo veo, Oscar, es que cuando se da ese proceso de confrontación, después de ese proceso de confrontación, cuando ya pasa el 11 de abril, que el presidente Chávez restablece las relaciones con buena parte de estos medios, ¿verdad? Cuando el presidente lo hace, pues la mayoría de estos medios, a excepción uno que otro, la mayoría absoluta se replegó a su rol de comunicación, pero resulta que los medios del Estado no se replegaron. Los medios incluso abrieron sus compuertas para que participaran en más o menos igualdad de condiciones, participantes, voceros del gobierno, voceros de la oposición, pero los medios del Estado no. Y se mantiene una tentativa por parte del gobierno de control. Pero no solamente de control, sino además de anulación de opiniones diversas. Y eso es muy negativo. Incluso las opiniones diversas del propio chavismo. Bueno, yo creo que siempre ha sido un buen momento para abrirse. Mira, por ejemplo, fíjate lo que yo pienso. Más que intentar controlar medios privados por cualquier vía, con una relación sana entre el gobierno y los medios, se cumplen los objetivos. Yo, por ejemplo, digo, el tema de las cadenas, que es un asunto bastante cotidiano en nuestra vida. Bueno, si lo que el presidente va a decir es muy importante, ten la seguridad de que los medios se van a conectar, no hace falta hacer cadena, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, bueno, si los funcionarios, a mí me cuesta traer a mi programa, aquí está conmigo mi productora Astrid, a mí me cuesta muchísimo traer invitados del oficialismo. Y mi hermano, que es ministro de Comunicación e Información, lo sabe. Yo incluso a veces lo llamo y le digo, mira, me cuesta traer invitados del oficialismo porque a veces no quieren venir. Y entonces, bueno, cuesta muchísimo mantener ese equilibrio, ¿no? Por lo que viene es fundamental que el periodismo yo creo, ahora, su rol. Fíjate tú, por ejemplo, en este Venezuela, momento, donde hay una gran oportunidad. Fíjate que el periodismo también puede jugar un rol político que yo creo que puede ser necesario. Por ejemplo, el rol de promover el diálogo. Yo creo que nosotros tenemos que jugar un rol para promover el diálogo. Los periodistas que tenemos una responsabilidad, que tenemos un código de ética, Oscar, no tenemos la responsabilidad, por ejemplo, de jugar a que los venezolanos nos entendamos, a que nos sentemos en una mesa y podamos dirimir diferencias. Hay que agradecer a este proceso la democratización de los medios. Aquí habría que ir a discutir realmente qué está pasando. Si realmente esos medios populares obedecen al interés de las comunidades o obedecen, perdóname, Oscar, a pequeñas cupulitas también que los controlan. Te digo porque yo escucho emisoras comunitarias, entonces tú encuentras allí, en lugar de la opinión del vecino de Cuaricuao, la opinión del compañero que controla ese medio. Entonces, bueno, es una línea del PSUV, por ejemplo, y eso no debe ser. Ahora, ¿no crees que el hecho de que existan con sus desviaciones, con sus distorsiones, que forma parte también de la creo en los medios comunitarios. Creo en los medios comunitarios. Me gustan los medios comunitarios. Ya no es un avance. No es un avance. Es un avance, pero es incompleto. Hermano, ¿tú no crees que es un avance que se haya desplazado? Es posible, me parece muy bien que tú crees medios comunitarios. A las viejas élites. Pero es que no estoy seguro. En el control de los medios. Yo creo que a mí cualquier forma de control de los medios me parece que es inadecuado. ¿A qué me refiero? O sea, la monopolización de los medios, sea por la vía pública o por la vía privada, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, ese es el gran debate. El problema es que tú no puedes sustituir un monopolio por otro, Oscar, porque, por ejemplo, tú ves medios privados, medios públicos o medios comunitarios que son antenas repetidoras de los medios del Estado, y ese no es el rol. Y ves otros medios comunitarios que están cumpliendo su función. Bueno, ahora, lo que yo te quería preguntar es que a veces la crítica que se hace a los avances que ha habido, a los procesos que ha habido, pareciera una crítica al fondo, a lo que le dio motivo a que surgieran estos medios comunitarios, en el caso de los medios comunitarios. Yo creo que hay que señalar, hay que criticar las distorsiones de los medios, de algunos medios comunitarios, pero no hay que dejar de valorar que eso ha representado un avance. ¿Eso es que me refiero? Bueno, pero ¿a qué quiero decirte? Por ejemplo, tú no puedes sustituir una forma de exclusión por otra forma de exclusión. O sea, porque haya habido excluidos, cosas con las que yo estaba en contra siempre, uno tiene que tratar de abrir la ventana para que entre la mayor cantidad de visiones se puedan observar.
pero porque tú hayas tenido un proceso de exclusión no lo puedes sustituir con otro Claro, proceso de totalmente de exclusión. acuerdo. Entonces, eso es lo que ha habido también cuando tú tienes el control de los medios comunitarios, que no son precisamente para que la comunidad se exprese, sino como antenas de control social de quien gobierna, y eso es un error. Es como, por ejemplo, pensar que las comunas van a hacer una estructura de desarrollo social independiente, autónomo, con un ministerio de comunas. Claro, O sea, eso, claro, eso claro. es absolutamente contradictorio. Es otra la concepción de, Así es. del Entonces, el desarrollo problema del del poder control, popular. el problema Mira, del poder. voy a dejar una pregunta en el aire. La crítica a la revolución, las críticas a la revolución, tú has sido crítico y formas parte, de alguna manera fuiste protagonista de este proceso, o un actor importante en este proceso. Ahora, debajo de las críticas a las desviaciones, a los errores, a los desaciertos, a las corruptelas de la revolución, no se esconde también una crítica al modelo, a las banderas que le dieron origen a este proceso. O sea, es decir, la crítica a las desviaciones no esconde también una intención de anular la esperanza de los sectores populares en una sociedad, por una sociedad más justa, más igualitaria. Buen tema. Interesante. ¿Me respondes cuando regresemos de los comerciales? Interesante. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Vladimir, si la crítica a los procesos progresistas, a los gobiernos populares en América Latina, ni siquiera me refiero solo a Venezuela, no esconde una tentativa de despojar también a los sectores populares de sus banderas históricas, de justicia, de igualdad, por una mayor... Pues te digo... Depende de quién la haga. Te doy un ejemplo. Hay una crítica a las desviaciones de la revolución, las corruptelas, la ineficiencia, la ausencia de un plan, de una agenda económica verdadera. Pero no se habla de los avances, es decir, de los avances que ha habido en vivienda, participación, protagonismo popular, organización popular, las políticas de integración regional. Es decir, detrás de la crítica a las desviaciones, a los errores, no hay una tentativa para despojar a los sectores populares de la esperanza. Mira, depende de quién haga la crítica. Puede haber sectores que estén en esa política, allá ellos en esa política. Pero yo, por ejemplo, que fui parte del gobierno, que soy firmante de la Constitución, que luché para que ese proyecto de Constitución esté vigente, pues tengo otras razones y otros motivos. Y no solamente yo, sino el propio pueblo que antes apoyaba mayoritariamente al gobierno de Chávez y que incluso durante buen tiempo apoyó mayoritariamente también al gobierno de Maduro, pues ha venido dejando de apoyar. ¿Por qué? Porque no se parece lo que está plasmado en ese proyecto de país a lo que está pasando en la realidad. Y esa es la grave contradicción que tenemos en esta sociedad, que hay un divorcio entre el proyecto constitucional que se aprobó, que nosotros sometimos a un largo y amplísimo debate en Venezuela, y que luego, bueno, lamentablemente, pues unos quisieron salir de ese proyecto por la vía del golpe de Estado y otros luego por la vía de la reforma y después de la distorsión en la práctica de la Constitución. Entonces, la Constitución ha sido la gran víctima. Yo me declaro, como lo digo siempre, no solamente firmante de la Constitución, sino doliente de ese proyecto de país que está por hacerse. Ahora, por supuesto, ha habido muchas cosas buenas, pero también ocurre a veces como con el marido que de lunes a viernes se porta muy bien, llega el viernes, bebe y entonces le pega a la mujer. Entonces, ¿de qué le sirve haberse portado bien de lunes a jueves si el viernes le está pegando a la mujer? ¿A qué me refiero? Que de qué sirve que se promuevan formas de participación, por ejemplo, si al final esas formas de participación se anulan con la burocracia, con la corrupción, con el maltrato a la gente, por ejemplo, con una política económica equivocada. Es decir, la vivienda, la construcción de viviendas de los sectores populares. Está muy bien, las me parece muy bien, y estoy de acuerdo con las misiones sociales. Más justa estoy de acuerdo, de la pero riqueza, fíjate, por ejemplo, los planes o procesos de integración regional. Yo soy partidario de la UNASUR, por ejemplo, estoy de acuerdo con esa visión, estoy de acuerdo pero me con refiero, el mundo. Esa crítica a las desviaciones no ocasiona también que se anulen los logros y que los sectores populares se vean en un momento dado sin esperanza, pero fíjate sin una cosa, utopía. Oscar, es que no es la crítica el que anula la importancia de todas esas cosas,
es la realidad. O sea, porque cuando la gente no encuentra qué comer o qué llevar a su casa, no encuentra la medicina, pues entonces no va a decir, oye, qué bueno el proceso de integración de UNASUR. Oye, qué bueno que Venezuela ahora está promoviendo una iniciativa como Petrocaribe. Por ejemplo, la gente está viendo su propia realidad y esa propia realidad la contrasta con el discurso de mucha gente que tiene posiciones de dirigencia y están divorciadas de lo que está pasando. Ese es el grave problema. Pero la pregunta es, ¿cómo evitar que la crítica verdadera, basada en las desviaciones reales, cómo evitar que eso también signifique que los sectores populares se queden sin esperanza? Es que, perdóname, porque una persona critica los sectores populares. ¿Dónde quedan las banderas? Más ¿Dónde bien, quedan fíjate las tú, banderas sociales, pero más bien, políticas? Oscar, por todo lo contrario, cuando se promueve la crítica y se acepta la crítica, esa actitud de aceptar la crítica y de actuar en consecuencia, lo que hace es que la gente recupere la esperanza, lo que hace que la gente pierda la esperanza es precisamente los oídos sordos frente a la crítica, el estigmatizar al que critique y que entonces calificarlo de traidor, de vende patria, de vendido al imperio, de que se pasó para el enemigo, que se saltó la talanquera, todo ese tipo de calificativos que hoy en día tendría que aplicársele a ese 60-70% de gente que antes votaba por el chavismo y ya no lo hace, porque está descontento, se queda en su casa o vota por la oposición. Entonces, allí lo que tiene que haber es un proceso de profunda revisión, íntima revisión, para ver por qué esa gente que me acompañaba ayer, hoy me cierra la puerta, hoy no quiere escucharme, hoy me ve como un estafador en cuanto a la esperanza que les vendí y no lo cumplí. Es decir, es un proceso que tiene que ir acompañado de una autocrítica con hechos concretos. Entonces, por eso, a mí me gusta la idea pues del diálogo, porque si el diálogo se asume con sinceridad, cada uno de los actores tiene que admitir los errores que ha cometido y entender que el otro quizás tiene puntos de vista que deben ser comprendidos. Y que hay una nueva realidad. Hay una nueva realidad y a la cual hay que enfrentarla. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho por este análisis situacional. Muchas gracias. Y ahora las conclusiones. La lucha política es una lucha simbólica, es una lucha por la conciencia de los ciudadanos. Es imposible separar comunicación y política. Por tanto, resulta crucial profundizar el proceso de democratización de la comunicación en Venezuela mediante el establecimiento de marcos constitucionales y leyes específicas con el objetivo de superar las desigualdades mediáticas existentes y desmonopolizar la palabra en función de un mayor pluralismo y participación social. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.